vamos a continuar con nuestro repaso de lo que es el curso de Proyecto Integrador 3. Teníamos por allí pendiente la última parte de nuestra unidad número 4, la cual se denomina Plan de Pruebas y Finalización del Proyecto. Fíjense que este tema 4.4 comienza con algunas consideraciones importantes previas a lo que es el cierre del proyecto. Entre estas consideraciones tendríamos lo siguiente. Si nosotros queremos alcanzar el éxito en lo que es un proyecto, especialmente de desarrollo de software, debemos gestionar de manera temprana los riesgos antes de comprometer con el cliente los elementos claves, tales como el alcance, la fecha de entrega y el presupuesto. Recuerden que un riesgo mal gestionado podría echarnos por tierra todo el trabajo que hemos preparado. Por otra parte, cuando hablamos de identificar los riesgos, nosotros no podemos limitarnos solamente a crear planes de respuesta que engloben cómo afectan esos riesgos a los distintos elementos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el presupuesto y el recurso humano. En este caso, decimos que este proceso comienza con la planificación en sí del riesgo. Aquí creamos planes para poder tratar esos riesgos adecuadamente y asignamos a los responsables encargados de la ejecución de dichos planes en caso de que el riesgo se materialice. Además de esto, es necesaria la ejecución de un proceso continuo de seguimiento respecto a lo que es la implementación de dichos planes de riesgo para ver si los mismos se están desarrollando de manera adecuada o si tenemos que actualizarlos, modificarlos de alguna forma. Por otra parte, cuando nosotros estamos hablando de planes de respuesta al riesgo, debemos determinar en cada caso de ser posible de manera adelantada el tipo de respuesta que vamos a dar a cada situación, siendo las opciones más comunes evadir, mitigar y transferir y aceptar riesgos. Respecto a cada una de estas opciones, debemos establecer las responsabilidades correspondientes a fin de que exista plena conciencia acerca de quién va a manejar cada riesgo y de qué forma. Fíjense que cuando estamos hablando de evitar el riesgo, estamos haciendo referencia a eliminar ese riesgo crítico, a minimizarlo mediante lo que es la eliminación de la vulnerabilidad vinculada. Recuerden que ya habíamos dicho que la única manera de que se materialice una falla es que exista una vulnerabilidad que sea explotada por una amenaza. De allí a que si nosotros eliminamos las vulnerabilidades, estaríamos también reduciendo las posibilidades de que esas amenazas se materialicen. Por otra parte, tenemos también la opción de mitigar el riesgo. Esto lo que nos lleva es
a reducir el impacto ocasionado por el riesgo o su probabilidad de ocurrencia. Quiere decir que en este caso no estamos buscando eliminar el riesgo, sino prepararnos para tratarlo adecuadamente y de manera oportuna. Fíjense que son dos situaciones diferentes. La primera es sobre todo estas dos primeras son sobre todo para riesgos críticos, los cuales pueden afectar seriamente a nuestro proyecto. Luego tenemos una siguiente opción, que es la de transferir el riesgo. En este caso, lo que se busca es que en caso de que nosotros no podamos ser capaces de gestionar por nuestra cuenta ese riesgo que se ha materializado, pasárselo a otra persona o área que esté más calificada al respecto y que pueda solucionar dicha situación. Fíjense que cuando estamos hablando de esa transferencia de riesgo, no puede ni debe ser unilateral. Es un proceso compartido, donde así como nosotros entregamos nuestra responsabilidad de gestión del riesgo a otra persona, debemos estar también dispuestos a asumir la carga de riesgo de esa otra persona, para así lograr optimizar el aprovechamiento de las habilidades de todos los miembros de nuestro equipo de trabajo, minimizando con ello los riesgos asociados. Es decir, debemos compartir las responsabilidades. Por otro lado, la siguiente estrategia es la de aceptar. En este caso, estamos hablando de no gestionar el riesgo no crítico. Esto solamente se aplica a situaciones donde el riesgo no va a tener gran efecto sobre el proyecto o su posibilidad de ocurrencia es extremadamente baja. En ese caso, el riesgo puede resultar también muy costoso de gestionar, de mantener esa gestión pasiva allí. Por lo tanto, no se gestiona el riesgo, sino que solamente se admiten sus consecuencias. Vean que en este caso podemos decir que la clave del éxito no sería el no caer nunca, sino el aprender de los fracasos. Recordemos que todos debemos participar en la gestión del riesgo. Es un proceso que va a ser de gran importancia para lo que es el correcto funcionamiento del proyecto o de la organización. Por otra parte, aquí pueden entrar en juego la participación tanto de desarrolladores como de clientes, de proveedores, de usuarios, de cualquiera que forme parte activa de esos procesos que estamos tratando de gestionar. ¿Cuándo debemos gestionar los riesgos entonces? No es necesario el esperar una reunión específica para gestionar los diversos riesgos. Es más eficaz el tratar de trabajarlos todos como parte de otras reuniones que se vayan realizando, acelerando con esto su procesamiento. Por ejemplo, en las reuniones que se usan para lo que es la gestión del proyecto. Por otra parte, es indispensable la revisión continua del desempeño de nuestro proyecto con la finalidad
de mantener el control y de tener un correcto seguimiento acerca de su avance, minimizando los daños que podrían ser ocasionados por desviaciones no detectadas dentro de sus procesos. Vean que cuando hablamos de la revisión de desempeño del proyecto, tenemos dos elementos básicos que generalmente utilizamos. Por una parte estarían los reportes de desempeño y por la otra estarían las revisiones técnicas. El reporte de desempeño se basa en la detección de variaciones que puedan presentarse en el proyecto, especialmente respecto a lo que es tiempos y costos, detectando sus causas y las relaciones que existen entre ellas, así como también con los riesgos conocidos y la detección de nuevos riesgos que se puedan generar. Por otra parte, la revisión técnica se fundamenta principalmente en lo que es la determinación de la cantidad de errores que se puedan haber producido dentro de un periodo de tiempo específico y ver cuáles de ellos salen de lo que es los rangos de tolerancia establecidos. Fíjense que nosotros debemos hacer un constante seguimiento a los planes de respuesta y a los riesgos residuales. Vean que, por ejemplo, si nosotros no hacemos el mantenimiento de esos planes de riesgo al día, podemos caer en problemas donde los mismos terminen fallando por su desactualización o porque las herramientas y materiales requeridos para su ejecución no se encuentren disponibles o en buen estado en ese momento. Fíjense que nosotros podríamos, por ejemplo, establecer como un riesgo para una determinada empresa, por ejemplo, una fábrica de papel, de que el riesgo de incendio es alto. Por lo tanto, se podría tomar como medida preventiva para ese riesgo la instalación de extintores de fuego, sobre todo en puntos críticos. Pero esto nos va a generar un riesgo residual. El riesgo residual es aquel que es generado por la medida que adoptamos para tratar un riesgo. En este caso, nuestro riesgo residual está relacionado con el mantenimiento que deben llevar esos extintores, tanto a nivel de recarga como de su estado en general. Entonces puede ser que si nosotros implementamos una medida de contingencia al riesgo de manera inadecuada, a final de cuentas terminemos habiendo generado un gasto que no nos resuelva el problema. Otro ejemplo, ya a nivel informático, sería el riesgo de virus que se pueden presentar en el sistema, el cual podría ser tratado mediante la instalación de algún tipo de sistema antivirus. Fíjense que en este caso nuestro riesgo residual estaría relacionado con la desactualización de estas aplicaciones, la cual podría terminar provocando que pierdan su capacidad de detectar los posibles virus o de tratarlos adecuadamente. Entonces allí tendríamos dos ejemplos de lo que serían riesgos residuales. Por otra parte,
hay que hacer un correcto seguimiento del tratamiento de los riesgos. Tanto los evadidos como los mitigados son fáciles de visualizar, pero cuando hablamos de los transferidos debemos estar pendientes de que esa otra entidad que está a cargo de la gestión del riesgo sea capaz de tratarlo adecuadamente. En este caso, nosotros lo que verificaríamos la solución que se le ha dado a ese problema, así como también debemos estar pendientes del seguimiento de aquellos elementos de riesgo que no hayan sido tratados, es decir, de aquellos que hayan sido aceptados. Fíjense que este seguimiento incluye lo que serían los factores desencadenadores, es decir, cuáles son las causas que originan esos riesgos, tanto desde el punto de vista de la amenaza externa que los activa, como de la vulnerabilidad que los permite. En segundo lugar, cómo fue la activación de esos planes de tratamiento y cómo fue el tratamiento de aquellos riesgos que hayan sido transferidos a otras entidades. Todos estos elementos deben ser tomados en seria consideración para lograr el óptimo manejo y gestión de los riesgos. Por otra parte, debemos estar conscientes que vivimos en un mundo evolutivo, donde en cualquier momento pueden surgir nuevos riesgos, los cuales deben ser identificados correctamente para generar los planes de respuesta correspondientes. Aquí nos damos cuenta de que no existen solamente riesgos negativos, es decir, amenazas, sino que también hay riesgos de tipo positivo, que serían las oportunidades, las cuales debemos tratar en ese caso de aprovechar. Recordemos que es imprescindible gestionar de manera adecuada los cambios que se puedan producir en nuestros proyectos para así garantizar que estos puedan alcanzar nuestra meta, que es el éxito. Por lo tanto, es importante gestionar de manera adecuada nuestras reservas de contingencia. Fíjense que cuando aparece un nuevo riesgo que no se había tomado en cuenta, deberíamos incrementar el monto de esa reserva. Y cuando un riesgo es eliminado, ya desaparece, podemos reducir dicho monto, manteniendo así el equilibrio. Donde nosotros decimos que la comunicación es un elemento fundamental dentro de lo que es la gestión de riesgos. Si nosotros logramos mantenernos bien comunicados y que todos trabajen de común acuerdo para detectar y tratar los diferentes riesgos que se presentan, vamos a ser más capaces de lograr que nuestra organización, nuestro proyecto, se realice de mejor manera. Vean que maximizar la comunicación es equivalente normalmente a minimizar los riesgos. Por ello es que es tan importante que la comunicación entre todos los actores del proyecto sea tratada como un elemento fundamental. Fíjense que hasta ahora hemos hablado de respuesta a riesgos negativos, es decir, a amenazas, según el formato que se presentaba antes del PMBOK 6, que sería el formato más general. Pero
Además de esto, también deben existir respuestas al riesgo positivo, es decir, a las oportunidades que pueden presentarse. Fíjense que en este caso nosotros hablamos de explotar el riesgo primeramente. Cuando nos si está aquí la imagen, aquí está. Aquí está. Cuando hablamos de este tipo de respuesta al riesgo, lo que estamos buscando es forzar que la oportunidad se produzca, no esperar a que se dé por sí sola, sino tratar de buscar maneras de favorecer esa situación. En segundo lugar, tendríamos el compartir. Este caso se da cuando aparece una oportunidad y no somos capaces por nuestra sola cuenta de aprovecharla. En este caso, podríamos establecer una asociación con otras personas, equipos, grupos, etcétera, de manera temporal para poder aprovechar, aunque sea parcialmente, los beneficios de esa oportunidad. La siguiente opción sería la de mejorar. Esta estrategia se utiliza para aumentar la probabilidad o el impacto de una oportunidad. Sería lo contrario de la de mitigar. Se recuerdan que en mitigar tratábamos de minimizar la oportunidad de que se produjera el riesgo, pero en mejorar tratamos de maximizar su ocurrencia. Tampoco estamos forzándola, pero simplemente estamos teniendo, eh, preparándonos para que en el momento que ocurra podamos aprovecharla lo mejor posible. Tenemos la estrategia de aceptar. Esta es común para tanto los riesgos positivos como negativos y se usa cuando el costo de la respuesta es alta y las posibilidades de que ocurra el riesgo son bajas. En este caso, la estrategia de aceptación no busca tomar ningún tipo de medida para lo que es la gestión del riesgo, sino que deja que llegue por sí solo. Si es una amenaza, después busca la manera de solucionar sus consecuencias. Y si es una oportunidad, después busca la manera de aprovechar lo que pueda. Fíjense que después del PMBOK, a partir del PMBOK 6, aparece un nuevo tipo de riesgo, tanto para la parte positiva como para la parte negativa. Es el de escalar. Entonces, en este caso, nosotros decimos que cuando no tenemos la capacidad para gestionar un riesgo, podemos pasárselo a un ente superior. La diferencia entre el escalar y el compartir o transferir es que cuando hablábamos de compartir o transferir, estábamos hablando dentro del mismo equipo de desarrollo, pero o en otro que tenga el mismo nivel. Pero cuando estamos hablando de escalar, estamos hablando pasarlo a un nivel superior que tenga la capacidad para decidir al respecto. Aquí tenemos la definición. Vean que aquí decimos que se usa cuando no se tiene la autoridad, el conocimiento o los recursos requeridos para gestionar el riesgo. Por lo tanto, se pasa a un nivel jerárquico superior. Esto es válido para ambos tipos de riesgo, el positivo y el negativo. Aquí tenemos finalmente de esta diapositiva un resumen acerca de lo que serían los riesgos
positivos y los riesgos negativos. Cuando hablamos de los riesgos negativos, decimos que para los riesgos con prioridad e impacto alto, las mejores respuestas serían evitarlo o por lo menos mitigarlo. Si es crítico, debemos procurar evitarlo. Si no es crítico, utilizamos mitigar. Para los riesgos de prioridad e impacto bajos, las respuestas más adecuadas son transferir y aceptar. Recordemos que solamente aceptamos cuando el riesgo es de muy baja probabilidad de ocurrencia y de muy alto costo de gestión. Si la gestión del riesgo está más allá de nuestras capacidades, utilizamos la estrategia de escalar para que la alta dirección se encargue de dicho riesgo. Esto es válido para positivo y negativo. En cuanto a los riesgos positivos, las respuestas más adecuadas para las oportunidades que no sean críticas serían las de mejorar o aceptar. Es decir, nosotros utilizamos la estrategia de mejorar cuando queremos aprovechar la oportunidad. Usamos la de aceptar cuando su probabilidad de ocurrencia es muy baja y su costo de gestión es muy alto. Por lo tanto, allí es preferible no hacer nada. Por otra parte, tenemos que, si queremos asegurarnos de que ocurra una oportunidad, utilizamos la estrategia de explotar. Pero si se presenta una oportunidad y no podemos aprovecharla por nuestra cuenta, podemos usar la opción de compartir. Ya con eso terminamos la primera parte, que sería el del 4.4. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, Eloy Guaranga le saluda. Sí, está viendo el tema de los riesgos negativos y los riesgos positivos. Siempre hay una cierta, como se dice, analogía entre una cosa y la otra, ¿no? Ujú. He estado viendo en el examen, creo que también en la, en la evaluación que usted tiene al interno va a venir como parte de alguna manera del examen, ¿no? Ajá. Ya, ok, ok. No, básicamente quería más o menos enfocarme, preguntarle ese detalle, ¿no? Si respecto a más que todo al riesgo negativo, eh, básicamente, ¿no? Pero sí, está bien interesante la parte que usted ha indicado. Sí, es que tienen que ser conscientes de que generalmente nosotros nos enfocamos solo en la parte de los riesgos negativos y descuidamos esos elementos positivos, pero imagínense los beneficios que pudiéramos obtener a veces si nosotros, por ejemplo, lográramos forzar ciertas oportunidades para que se produzcan, o por lo menos si lográramos mejorar nuestra respuesta ante ellas. No es solamente el tratar de evitar los problemas, sino tratar de maximizar los beneficios. Y esto solamente se puede lograr mediante la utilización de estrategias adecuadas. ¿Algún otro comentario, alguna otra consulta al respecto? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Qué tal? Una pregunta. No me queda de todo claro el tema de escalar. ¿Podría darnos en todo caso un ejemplo, tal vez, Vamos a ver. a quiénes se tendría que escalar? ¿Es alguien que está dentro del proyecto, entiendo yo, o no necesariamente? No, mira, ve, vamos a imaginar estas, pero tengo el lápiz, vamos a ver si aquí vi una diapositiva que se parecía, porque el lápiz no me lo activaron. Aquí.
Vamos a imaginar lo siguiente. Estamos en un proyecto, el cual se dividió porque era un poco grande, se dividió en dos equipos de trabajo. Si nosotros se nos presenta una amenaza que no podemos gestionar, pero que el otro equipo de trabajo sí lo puede hacer, utilizaríamos transferir porque estamos hablando del mismo nivel, bien sea de un miembro del equipo de trabajo a otro o de un equipo de trabajo al otro. Estamos hablando de niveles equivalentes. Allí usamos transferir o usamos compartir. Pero cuando ese problema sale de nuestro rango de autoridad, por decirlo así, es que usamos el de escalar. Si nosotros somos un equipo de desarrollo, lo que es el área de tecnología de la empresa, pero ese problema es tan grande que necesita que lo revise la parte de gerencia, porque nosotros no podemos decidir y resolver al respecto, se lo pasamos a la gerencia para que ellos puedan decidir al respecto. Entonces estamos hablando de un ente superior, de alguien que está fuera de lo que es el proyecto en sí. Eh, a ver, ¿y no se podría trasladar al sponsor? ¿Al qué? Al Al, sponsor, al cliente, al al encargado del cliente. sponsor, Sí, al sponsor del proyecto. ¿Se le en podría ese trasladar, caso escalar? sí, porque él entra como un ente superior a lo que es el equipo de desarrollo. Pero el sponsor es parte del proyecto. Sí, pero el que se lo va a escalar, digamos que se lo va a dar a él para que él se lo pase a su cliente, a su jefe, para que resuelva, pero no está resolviéndolo directamente los que son los desarrolladores. Es como decir, a ti te contrata la SUNAT para hacer una aplicación para resolver un problema y te contrató el departamento de informática de allí. Resulta ser que se presentó una complicación que tú no pudiste resolver y se la dijiste al departamento de informática. En ese caso, el departamento de informática que está por encima tuyo haría las veces de como un líder del proyecto completo, porque tú eres uno de los equipos de desarrollo. Y ellos se lo pasan a la gerencia, porque estamos hablando ya de situaciones extremas, situaciones tan graves que afectan todo lo que es el funcionamiento del negocio y que por lo tanto deben ser tomadas a nivel de gerencia. Si son tomadas dentro del equipo de desarrollo, no estamos hablando eh, no estamos hablando ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, de escalar, sino estamos hablando de transferir o compartir. El escalar es sacarlo fuera de lo que es el equipo de desarrollo hacia un ente superior. No sé si se entiende mejor De la acuerdo, idea. profesor, muchas gracias. Muy Sí, sí, bien. está perfecto. Gracias, profesor. Profesor, y ahí cuando se dice, cuando es un ente exterior, pero no de la misma empresa, sería exportar. Bueno, no, acuérdate que no se le llama exportar, sino escalar. Y él forma parte no del equipo de desarrollo, sino de la empresa, digamos que como ente global. A final de cuentas, puede ser que simplemente esa persona de la gerencia lo que haga sea decir, mira, sí, resuelvan. Y te encarga a ti de hacer las cuestiones. Pero ya queda que fue él el que tomó la decisión, que es quien tenía la autoridad suficiente. Entonces la idea es eso, tratar de pasar una decisión para la cual nosotros no tenemos la jerarquía, la autoridad necesaria, a un ente que sí la tenga. ¿Respondida la pregunta? Así es, profesor. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta al respecto? Yo les pasé esta diapositiva, ¿verdad? Sí, porque esto es repaso. Ya nosotros hemos explicado esto en estos días.
No, no, tú siempre dices que no, Wander. Así yo las haya pasado todo el tiempo, tú dices que no, Wander. La acabo, cuando la termino de pasar hace 5 minutos, pregunto, ¿pasé la diapositiva? No. Déjame ubicarla. Entonces vamos a pasársela de nuevo por si acaso. Ajá, ¿vieron que? Ah, bueno, ya hay, de todas maneras ya está también en lo que es la plataforma. Bueno, muchachos, vamos a hacer algo. Ya que terminamos la primera parte del tema y tenemos bastante tiempo, vamos a un pequeño descanso. Espero que hayan estado haciendo su repaso en el Mil Aulas, que ya todos hayan subido su trabajo de investigación. Es hasta hoy a la medianoche. No hay prórroga, no hay más oportunidad, ya se cierra y empiezo a revisar mañana. No después vayan a estar, profesor, que yo pensé que era para el lunes, que era hasta el martes, que era hasta el domingo que viene. No, les sigo avisando que es hasta hoy la entrega de los trabajos de investigación. Profesor, buenas noches. Ajá, dígame. Más bien le vamos a agradecer en vista de las circunstancias que ahora nos toca pasar. Le agradeceríamos bastante de que si le es factible calificar los trabajos que ya se le ha enviado, cosa que como dice que con la misma ya sube las notas, profesor. No, no, sí, es que yo los voy calificando, por ejemplo, como hoy cierra, ya yo el día de mañana califico los de tecnologías emergentes. O sea, cada día califico el del curso que me toca. Y hay una situación que usted también quedó en que el día viernes, desgraciadamente, ya no nos vamos a reunir porque es feriado. Ajá. Pero en el caso de proyecto integrador ya no vamos a tener clase. Uh-huh. Estaríamos terminando el día de hoy prácticamente. Sí. Entonces, el pedido va por esa razón, profesor. No, 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 es que lo más probable es que, por ejemplo, proyecto integrador me tocaría el de ustedes el otro curso el martes, que no tengo otro, pero el lunes sería tecnologías emergentes, el martes proyecto integrador y así voy. Yo reviso Gracias, uno por gracias. día. Gracias, profesor. De todas maneras, no se preocupen, yo en cuanto vaya a revisar, no los he empezado a revisar porque no me gusta revisar y que después sigan mandando y mandando material. Yo espero que se cierre la evaluación y reviso todos de una vez. Y profesor, y usted disculpe que le siga molestando. Esta oportunidad, ¿usted mismo también va a subir las notas a lo que es el SIGA? Hasta ahorita eso es lo que creo. Estoy esperando a ver que ellos digan algo, porque debería ser así. Porque también ahí va a ser nuestro pedido y personalmente pedirle el favor de que si es así, en cuanto le den el pase, suba nuestras notas No, no, para es que eso... poder nosotros avanzar, porque prácticamente una vez que ustedes suban las notas, nosotros vamos a empezar a hacer nuestros trámites documentarios para poder obtener nuestra documentación, profesor. Y en Sí, esa sí. parte le vamos a estar muy agradecidos. No se preocupen. Ustedes saben que yo, en cuanto abren creo que el primero que termina de subir las notas soy yo, porque a mí me gusta tener mis cuestiones al día. Ve que Muy bien, profesor. ya empiezo mañana a revisar trabajo y a subir lo que son las asistencias. Ok, profesor, gracias. Cosa que así tenemos oportunidad, si hay cualquier situación, algún compañero pueda tener la oportunidad de solucionar cualquier inconveniente que se presentara. Ujú. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a tomar un pequeño descanso y volvemos en unos minutos. Vamos a dar tiempo hasta las 9 en punto para los que no han cenado. Entonces, 10 minutos y volvemos con la otra parte de la clase. Gracias, gracias.